Muy bien, muchachos, buenos días a todos nuevamente, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a hacer el día de hoy, únicamente vamos a complementar el ejercicio del día de ayer, a revisarse algunas dudas y a ver un detalle adicional en relación a esto de la suma de vectores. Y con eso quedaremos listos y preparados para nuestra primera evaluación del próximo día lunes. Muchachos, muchachas, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera expresar con el grupo? Yo, maestro, es sobre la tarea. Sí, adelante, Brittany, te escuchamos. Es que en su ejercicio tiene que salir 149.12 newtons con un ángulo de 100.94 grados y a mí me dio 149.11 newtons con un ángulo de 100.95 grados. ¿Hay algún problema que lo dije así? No, bueno, qué bueno que tocas ese tema, Brittany. No hay problemas. Lo que yo te doy, son los resultados que yo obtuve cuando resolví mi problema. Podemos variar, puede variar el resultado por algunos decimales y no hay ningún problema, incluso por algún par de unidades, ¿no? Tanto en magnitud como en ángulo. Eso es tolerable y es explicable porque a veces no manejamos las cantidades de la misma manera cuando operamos en la calculadora. ¿A qué me refiero? A veces lo que hacemos es cortamos una cantidad, la truncamos, o a veces usamos todos los dígitos que nos da la calculadora, y entonces eso es lo que hace que cambien los resultados. Pero si tú tienes un resultado que varía eh, con algunas décimas o con algunas décimas de grado, pues es completamente válido y está bien. No tienes que llegar exactamente al mismo resultado porque no operamos de la misma manera. Incluso a veces, yo mismo a veces agarro todos los decimales de la calculadora y a veces trunco los números, entonces por eso podemos variar, puede que tengamos alguna variación. Desde luego que siempre que sea esté dentro de un rango tolerable, te digo, a lo mejor en magnitudes, dependiendo del tamaño de las cantidades que operemos, pueden ser hasta 2 o 3 unidades o 5, y eso todavía es válido. Pero no podemos tener, por ejemplo, una variación de 100 o de 200, ahí sí algo puede estar mal. Y en los ángulos también, pues, seguramente hay variaciones porque no tomamos la misma cantidad de decimales a la hora de hacer los cálculos. Entonces, pues yo creo que podemos aplicar nuestro criterio y decir, pues esta cantidad es muy parecida a esta, pues la considero que está bien. Entonces, ahí tenemos esta versión. No recuerdo ahorita, no alcancé a escuchar, no puse bien atención en las cantidades que me dijiste, pero me sonaron prácticamente iguales, salvo por algunos decimales ahí de diferencia. Ok, profesor, gracias. ¿Vale? Entonces, sí, no busquemos exactamente el mismo resultado, porque pues, generalmente vamos a tener variaciones, pero si tenemos un resultado muy similar, que varía en algunos decimales, incluso les digo, en algún par de unidades, estará bien. No se quiebren la cabeza con eso. ¿Algún otro comentario, muchachos, muchachas? Yo, profesor, Adelante, Alfer, dime. yo me cuesta mucho el punto 8, entonces ¿lo podría, lo podría explicar? ¿El punto 8 del procedimiento? Sí, Ok, ahorita lo revisamos y lo explicamos bien. ¿Algo más, muchachos? Muchachas, díganme, No, profe. ¿no? Bien, les digo, vamos a hacer vamos a completar el ejercicio. Creo que aquí dentro del complemento del ejercicio está la parte del punto 8, que a lo mejor lo hemos visto muy carrereada. Hoy lo vamos a ver con un poquito más de calma, a ver si con esto queda. Y vamos a dar un detalle al final también de cómo es que vamos a calcular finalmente los ángulos de estos vectores, porque los van a utilizar en sus ejercicios y seguramente en el examen. Entonces, voy a compartir mi presentación, muchachos, y vamos a ver si podemos subsanar esas dudas, muchachos. Voy a mi presentación.
Voy a regresar un poquito a donde está el tema que nos dice Alfer del punto 8 del procedimiento. Ok. Muy bien, es lo del cálculo del ángulo. Bien, pues va a ser precisamente lo que vamos a ver ahorita, una parte de lo que vamos a ver. Entonces, bueno, aquí, estas últimas partes, que de hecho no tenía yo la lámina puesta aquí cuando lo calculamos. Vamos a aprovechar a hacer este ejercicio. Este es el ejercicio de la primera parte, muchachos, del primer ejercicio que hicimos, perdón, cuando fue el ejercicio de las... ¿Cómo se llama? De los desplazamientos del Zócalo a la Plaza de Santo Domingo, de Santo Domingo a la Plaza de Garibaldi, de la Plaza de Garibaldi a la Alameda Central. Ese es el primer ejercicio. Y esos son los resultados que obtuvimos. Entonces vamos a retomar aprovechando lo que nos pide Alfer y que también no lo hemos hecho de manera, no lo hemos hecho de manera muy apresurada. Vamos a retomar. Yo creo que ya no hay problema en el cálculo de cuando tenemos un vector calcular sus componentes. Recuerden, aquí están las expresiones. Vamos a utilizar la magnitud del vector y la función coseno para calcular la componente en X y seno para calcular la componente en Y. Y bueno, si calculamos sus componentes, podemos al final sumar las componentes de los 2 o 3 o 4 o 5 vectores, los que tengamos que sumar. Al final aquí tendremos solamente una fila más con otro vector, o 2 o 3, dependiendo cuántos vayamos a sumar. Pero el proceso de aquí en adelante es exactamente el mismo para cualquier cantidad, desde 2 en adelante, exactamente el mismo. Entonces, en este caso, muchachos, obtuvimos estas sumas del vectores en X, menos 1033.85 y 187.17 como la suma de los vectores en Y. Y ya que tenemos eso, entonces vamos a aplicar lo que nos marca el número 7, que es calcular la magnitud de este vector resultante, empleando el teorema de Pitágoras. Pero vamos a ver por qué empleamos el teorema de Pitágoras. Tiene una razón. Vamos a ver que si nosotros podemos graficar estas cantidades que utilizamos como la suma, que encontramos como la suma de vectores en Y y la suma de vectores en X, si nosotros los graficáramos, por ejemplo, muchachos, esta suma de vectores en X que tengo aquí abajo, que es 1033.85, me dice que es en X porque la suma de vectores es en X. Y este signo negativo me dice que está en el sentido negativo del eje X. Entonces, si yo lo representara como en este caso, en un sistema de referencia, en un plano cartesiano X y Y, esto lo tendría que representar a partir del origen hacia la izquierda. Este sería mi componente, mi suma de vectores en X. ¿Sí? Y este tendría este valor que está aquí, ¿no? Menos 1033.85. Y luego el otro, la suma de vectores en Y, me dice que son 187.17. Como esto es positivo, yo sé que en el plano cartesiano los valores positivos están hacia arriba, en el eje Y, los negativos están hacia abajo, y lo mismo ocurre con los valores negativos en el eje X, están a la izquierda, y los positivos están a la derecha. Entonces, eso es lo que yo tomo en cuenta para dibujar estos valores en el plano cartesiano. Si aquí me dice 187.17, pues lo tengo que dibujar aquí. Y entonces aquí voy a tener mi suma de vectores en Y. Y es este valor, 187.17. Y entonces aquí, a partir de esas dos componentes, esas dos serían las componentes de mi vector resultante. Yo puedo dibujar mi vector resultante si yo trazo líneas paralelas a cada uno de estos vectores aquí. Y trazo al final un vector que va del origen común de todos los vectores, que en este caso es el origen de este sistema de referencia, a este punto donde cruzan estas líneas, y entonces ahí tendría yo mi desplazamiento resultante.
En este caso, porque estoy hablando de desplazamiento, si fueran velocidades sería mi velocidad resultante, si fueran fuerzas sería mi fuerza resultante, dependiendo la cantidad que estemos operando. Pero bueno, ahí todavía no vemos por qué razón tenemos que usar esta ecuación este teorema de Pitágoras para calcular esta resultante, en este caso, este desplazamiento resultante. Para poderlo visualizar un poquito más en forma a eso, tendríamos que mover un poquito, deslizar estos vectores, utilizar sus propiedades, y entonces moverlos, acomodarlos de tal manera que pueda yo ver más claramente esto. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a dibujar esto, ahora formando un triángulo. Voy a dibujar mi suma de vectores en X, y siguiendo el procedimiento que está descrito para la suma de vectores en el método del triángulo, donde termina puedo dibujar mi suma de vectores en Y. Y entonces ese mismo método me dice que yo puedo encontrar el resultado de estos dos vectores o la resultante de estos dos vectores si uno, el origen del primer vector con el fin del segundo, formando un triángulo, y de esta manera puedo encontrar aquí mi desplazamiento resultante. Y desde luego este desplazamiento resultante pues tiene aquí un ángulo interno que nos es interesante. Vamos a ver ahorita más adelante para qué nos va a servir. Entonces, muchachos, ahora sí, si nos damos cuenta, aquí vemos que este triángulo que se formó con estos tres vectores, los dos componentes o la suma de vectores en X y la resultante, en este caso el desplazamiento resultante, forman un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo podría yo calcular qué representa de este triángulo rectángulo este DR, este desplazamiento resultante? ¿Qué sería? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Y cómo calculo la hipotenusa en un triángulo rectángulo? La suma de sus catetos al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos, de acuerdo con el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, sería el cuadrado de la hipotenusa, pero si le saco la raíz, simplemente la hipotenusa, que es DR, pues sería igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, y los catetos se llaman la suma de vectores en X al cuadrado, ese es uno de los catetos, y la suma de vectores en Y al cuadrado. De ahí sale la ecuación que tiene, ahí está en el punto 7, que ustedes ven en la lámina. Bueno, ya lo hemos hecho en los dos ejercicios, pero bueno, vamos a repetirlo aquí. Entonces ya tenemos esa manera de encontrar de qué tamaño es esta resultante. Si sustituimos los valores, desde luego, como tenemos ahí en la ecuación, voy a sustituir aquí abajo. DR va a ser igual a la raíz cuadrada de, en lugar de la suma de vectores en X, ponemos la cantidad que corresponde, 1033 menos 1033. 33.85, y elevamos esa cantidad al cuadrado. Luego le sumamos la componente o la suma de las componentes en Y, que son 187.17. Si hacemos esta operación, ya la hicimos, ya no tiene caso hacerla ahorita. Ya tenemos ahí abajo el resultado, pero si lo hiciéramos, pues llegaríamos a este resultado. Después de aplicar la raíz, que este desplazamiento resultante es de 1050, que fue lo que nos ayudaron a calcular los compañeros en aquella ocasión. 1050 y algo, bueno, me quedó en 1050, y desde luego estábamos operando metros. No puse las unidades para no tardarme tanto, y ya encontramos el tamaño de este desplazamiento resultante. Y bueno, vamos a recordar, muchachos, también que todo vector, cuando lo representemos en forma polar, todo vector lo vamos a poder escribir. En este caso, este desplazamiento resultante va a ser igual a su magnitud, esta DR que acabamos de calcular por medio de ese teorema de Pitágoras, y su dirección en forma de un ángulo. Y este ángulo siempre va a ser el que midamos desde el eje X positivo, desde aquí hasta donde esté inclinado este vector. Este es el ángulo que necesito saber para expresar bien mi vector. Este ángulo, por eso lo llamo phi, para distinguirlo un poquito. Y entonces me haría falta, ya conozco esta DR, ya conozco este valor, me hace falta determinar este ángulo.
Y para eso llegamos al punto 8 que nos preguntaba Alfred hace rato, cómo que tiene duda cómo calculamos esto. Para eso usamos esta expresión. Usamos esa expresión para calcular, en este caso, el ángulo interno en este triángulo rectángulo, porque eso nos va a ayudar a poder determinar este ángulo phi, que es el ángulo real que tenemos. Entonces, si aplicamos esa ecuación, desde luego esa proviene de la definición de la tangente en la trigonometría. ¿Se acuerdan que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Aquí vemos, si este es el ángulo que yo quiero encontrar, esto es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces, de ahí, si divido el cateto opuesto entre el cateto adyacente, tengo la tangente de este ángulo y entonces de ahí sale esta ecuación. Entonces, si queremos calcular ese ángulo θ que está en ese triángulo, pues tenemos que sacar la tangente inversa o la tangente a la -1. En su calculadora ponen shift tangente o segunda función tangente y vamos a hacerlo del valor absoluto de la suma de vectores en Y. Siempre va a ser así, la suma de vectores en Y, o sea, el cateto opuesto de ese ángulo entre la suma de vectores en X, que es el cateto adyacente. Y entonces ahora sí vamos a sustituir los valores en este caso de este ejercicio para encontrar este ángulo θ. Entonces va a ser igual a la tangente a la -1. Esto es importante, muchachos. Siempre recuerden que es del valor absoluto de la suma de vectores en Y. ¿Cuánto vale la suma de vectores en Y en este caso? 187.17. 187.17. Ahora sí voy a necesitar que me ayuden con sus calculadoras, muchachos. Ténganla por ahí a la mano. 187.17 entre la suma de vectores en X menos 1033.85. Quiero que me ayuden a decirme cuánto vale cuánto es esto. 187.17 entre 1033.85. Recuerden que estas barritas de valor absoluto me eliminan el efecto de este signo. Tomo estas cantidades como si fueran positivas. No me interesa el signo ya. Eso lo anulan estas barritas de valor absoluto. ¿Cuánto da, muchachos? 187.17 entre 1033.85. 0.1810. 0.18. ¿Qué más? 10. 0.81, ¿no? Vamos a dejar, recuerden que yo les pido que cuando hagamos referencia a un valor de una función trigonométrica con 3 decimales que pongamos será suficiente. Si agarramos todos los de la calculadora están bien, pero para escribirlo podemos tomar 7, o si necesitamos truncarlo y meterlo en otra operación, tenemos que tomar al menos 3 decimales, así como está escrito. Ahora, si sacamos, muchachos, la tangente a la -1 de .181, ¿cuánto me da? 10.259. 10.159, o sea, como 10 vamos a redondearlo, 10.16, ¿no? 159 es como si fuera 160, 10.16 grados. Maestro, a mí me dio 10.25. Ahí puede variar, es lo que decíamos también en cómo usamos la calculadora. Por ejemplo, ahí la compañera a lo mejor me dijo truncando este valor, o sea, poniendo en la calculadora directamente tangente a la -1 de .181. Si tú sacas la tangente a la -1 de .181, es diferente a que si sacas la tangente de esta operación con todos sus decimales, pero va a variar muy poquito. Si tú me dices es 25, ahorita ni cuánto te di a ti. Sí, 10.25. 10.25, si te das cuenta son algunas décimas de grado, o sea, son alrededor de 10 grados con un poquito más. O sea, no hay problema con esa variación. Es aceptable. Y es explicable por el uso de los decimales a la hora de operar. Entonces, no te preocupes, así tómalo como te lo da. Te digo, es cuestión de cómo usamos nuestra calculadora, pero está bien. 10.26, 10.16, 10.25, alrededor de 10 grados es lo que me da si yo lo redondeara a un entero, serían 10 grados. Ya, y me quito de problemas, veo que es lo mismo, 10 grados, 10.16, 10.25, son 10 grados. Entonces, ya encontramos, muchachos, este ángulo θ
adentro de este triángulo, pero lo que yo necesito no es este ángulo teta que está aquí dentro del triángulo, sino necesito el resto, necesito este ángulo phi. ¿Cómo puedo calcular este ángulo phi? Aquí se Restando a los 180 grados, restándole lo que dio. restándole a los 180 grados. Si vemos este ángulo phi junto con este ángulo teta, forman este ángulo llano que es el eje X, y ahí tendríamos 180. Entonces, si le restamos efectivamente este teta, pues vamos a poder obtener cuánto vale este phi. Lo podríamos ver de esa manera y decir finalmente que phi va a ser, directamente podríamos decir phi va a ser igual a 180 grados menos teta, en este caso 10.16 o 10.25, no hay mucha diferencia, 180 menos 10. Voy a usar el valor que tengo aquí, menos 10.16. Entonces eso me da el valor del ángulo phi. Entonces phi es igual a 169. Sí, punto 84. 169.84. Si usamos el valor que nos decía Brittany, tendríamos 169.75. No hay gran diferencia, son decimales. Grados. Y ya está. Ese es mi ángulo con el que debo de expresar mi desplazamiento resultante. Entonces, al final, voy a expresar mi desplazamiento resultante como vector con su magnitud en forma polar, con su magnitud que calculamos por el teorema de Pitágoras de 1050 metros, con una dirección de 169.84 grados. Y así es como cerramos esta suma de vectores. Es con lo último que cerramos para expresar, para poder completar esta suma de vectores. Con esta, al escribir esta resultante en forma polar, pues estamos concluyendo y representando adecuadamente nuestra resultante como su magnitud y su dirección. Para eso nos sirven estos últimos pasos del procedimiento, el 7 y el 8. Bueno, aquí al final dice cómo lo debo de expresar, que es lo que acabamos de hacer en el 9. Entonces, Alfer, esto te aclara un poquito el uso de ese punto 8. Sí, profesor. ¿Sí? Lo vamos a hacer otra vez con el problema de ayer, que hicimos ayer. Ahorita vamos a revisarlo también con el siguiente problema. Muchachos, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de hacer? Profe, ¿siempre se le restaría a 180 o, por ejemplo, si está en diferentes cuadrantes, se van aumentando digamos, los grados? Sí, Ya se... Okay. Dependiendo del cuadrante va a cambiar. Ahorita vamos a hacer precisamente eso, es lo que vamos a ver al final, el detalle. Pero vamos a hacer el ejercicio de una vez de lo que hicimos ayer. Ayer nos quedamos hasta determinar el tamaño de esta resultante. Vamos a aprovechar para hacer ahorita, repasar esta parte. Aquí tengo ya los datos. Me faltó una diapositiva. Permítanme tantito. Voy a dejar de compartir. Voy a duplicar esta diapositiva para poder terminar el ejercicio. Y ahorita hablamos de eso. Ahora sí voy a compartir de nuevo la presentación. Acá estamos en los datos que obtuvimos ayer al final de esa aventura de los muchachos de Cuernavaca, de México a Cuernavaca y de Cuernavaca a Acapulco. Llegamos a obtener estos componentes de los vectores y llegamos a... Y bueno, vamos a partir de eso. Creo que no hay, repito, creo que no hay problema cómo calculamos las componentes de cada vector. Eso ya prácticamente lo estamos dominando. Siento. Si no es cierto, pues díganme. Y entonces me voy a fijar en estos resultados que obtuve cuando obtuve la suma de vectores en X y la suma de vectores en Y.
Y esos los voy a graficar en un sistema de referencia, en un plano cartesiano X y Y. Y recuerdo que en el eje X, por ejemplo, hacia el lado izquierdo están los valores negativos, hacia el lado derecho los positivos. En el eje Y, hacia arriba están los valores positivos y hacia abajo están los valores negativos. Y entonces, si yo veo aquí, tengo menos 172.13 en la suma de vectores en X. Otra vez, entonces esto debe de estar aquí, lo puedo representar como un vector que está sobre el eje X, pero en dirección hacia la izquierda, hacia donde están los valores negativos del eje X, y aquí está la suma de vectores en X, que en este caso es menos 172.13. Recuerden que estos son kilómetros que recorren se recorren en el auto, se deben de recorrer en el helicóptero, pero bueno, ya está. Menos 172.13. Y luego me habla de 281.41 en el eje Y. Como es positivo, pues lo debo de dibujar aquí arriba, así. Ahí tengo mi suma de vectores en Y de 281.41. Y ahí está. Y entonces, nuevamente, si nosotros quisiéramos trazar la resultante, lo podríamos trazar a partir de esas dos, simplemente haciendo la proyección de los extremos de los vectores con líneas paralelas a los ejes. Y ahí donde cruzan podemos trazar nuevamente nuestro resultante. En este caso, los dos ejercicios coincidieron en el mismo cuadrante, pero no siempre sucede así. Aquí tenemos otra vez desplazamiento resultante. Al final vamos a ver este detalle, permítanme. Voy a apurar, si no, no me da tiempo. Entonces, nuevamente, si yo dibujo esto fuera del plano cartesiano y lo hago tratando de formar un triángulo, pues voy a ver que otra vez tengo la misma situación, y solamente esto es para justificar el por qué tengo que usar el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud, y el por qué puedo usar esa función de tangente para calcular el triángulo. Aquí tendría mi desplazamiento resultante. Aquí tendría mi suma de vectores en Y. Y aquí mi suma de vectores en X. Nuevamente veo que aquí, en este caso, mi ángulo de este vector es este otra vez. Uno que va desde el eje X hasta el... Y tengo que expresar mi vector, en este caso mi desplazamiento resultante, como su magnitud y como su dirección en forma de ese ángulo phi. ¿Qué hago para encontrar esto? Pues veo que aquí este dr forma la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, pues entonces tengo que aplicar el teorema de Pitágoras y calcular este desplazamiento resultante pues con este teorema de Pitágoras, es decir, sacando la raíz de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos aquí? Pues estas sumas de vectores en X, elevándolo al cuadrado, menos 172.13, elevándolo al cuadrado, más la suma de vectores en Y, que es 281.41, y también elevándolo al cuadrado. Esto ya lo hicimos ayer, sí lo hicimos ayer. Si no, ayúdenme a hacerlo, no lo tengo aquí a la vista. Ayúdenme a hacerlo, muchachos. Díganme cuánto es menos 172.13 al cuadrado más 281.41 al cuadrado. Antes de sacar la raíz, ¿cuánto es? En la primera me dio 29.628.74. Ajá, si le puedes sumar de una vez 281.41 al cuadrado, o ya es todo. No, me falta. Súmala, ¿no? Por favor, y me dices cuánto es en total de esta suma de cuadrados. ¿Alguien más que nos apoye con su calculadora, muchachos? Ya, profe. ¿Sí? ¿Cuánto es? Me salió 108.820.325. Ajá. Muy bien, 108.820.325. Ahora sí, regálenos la raíz cuadrada de eso, por favor, José Manuel.
¿Cuánto es la raíz cuadrada de eso? 10. Es 329.87. Perdón, 1329. No, no, no. 329.87. 329.87 nada más. Ah, Ok. 329.87. Dame un segundo. 329.87. Y desde luego estamos aquí operando kilómetros. Estos son kilómetros. Recuerden que es lo que recorrieron los muchachos o va a recorrer el helicóptero. Ya tengo este valor. Me hace falta el ángulo. Entonces, con estos datos que yo tengo, no puedo calcular ese ángulo directamente. Lo único que puedo hacer es calcular este ángulo interno que está aquí. Y como eso lo puedo hacer, desde luego, con la tangente, con la definición de la tangente. Nuevamente recuerdo que es la tangente a la -1 de la coca, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, muchachos. Y el cateto opuesto siempre va a ser la componente en Y, o la suma de las componentes en Y. En este caso es de 281.41. Y el cateto adyacente va a ser siempre la suma de componentes en X, que va a ser en este caso menos 172.13. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 281.41 entre 172.13? 1.63. 1.63. Muy bien, gracias, Fátima. Brittany. Tangente a la -1 de 1.63. Si sacamos la tangente a la -1 de 1.63, ¿cuánto me da? 58.47. Ok, 58.47. 47, digo 47 y escribo 43 grados. Ok, ya tenemos este ángulo teta, entonces ya sabemos cuánto vale este ángulo teta. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo phi? ¿Cómo lo calculamos? sería restando 58.47 menos 180. Al revés, ¿no? Bueno, sí. A 180 le restamos. A 180 le restamos lo que acabamos de encontrar. Estamos teta, es decir, son 180 menos 58.47. Son 121.53. Muy bien, gracias, Verónica. 121.53. Ok. Y ya está. Entonces ya tenemos todo, porque ya también tenemos el ángulo teta, ya podemos escribir nuestro desplazamiento resultante en este caso en forma polar. Mi desplazamiento resultante entonces va a ser igual a la magnitud que calculamos por este teorema de Pitágoras de 329.87 kilómetros, o sea, casi 330 kilómetros, con un ángulo o en una dirección de 121.53 grados. ¿Qué me dice eso? Si yo lo quisiera trasladar al ejemplo, al ejercicio que estábamos haciendo, diríamos que el helicóptero tiene que viajar desde la Ciudad de México hasta Acapulco, 329 kilómetros, casi 330 kilómetros en esa dirección, y va a llegar a rescatar a los muchachos enfiestados directamente en Acapulco. Y bueno, ese es el valor que va a tener que tomar en cuenta Ricky Ricón para saber cuánta gasolina le va a echar a su helicóptero y cuánto le va a pagar a su piloto por ir a rescatar a sus compañeros. Muchachos, nos quedan 2 minutos. Vamos a ver ya la última parte. Es precisamente los que nos decía me parece que era Lucía. Cuando tengo yo una resultante en cada uno de los cuadrantes varía. Por ejemplo, si mi resultante está aquí, es diferente que cuando mi resultante está acá, cuando está acá y cuando está acá. Voy a poner, por el tiempo que nos queda, nada más voy a poner la receta de cocina, muchachos, después la platicamos bien. Cuando está aquí, el ángulo phi de la resultante, esta es una resultante, el ángulo phi de la resultante es igual al ángulo teta que calculamos con esa ecuación. Cuando está en el segundo cuadrante, que es el ángulo phi, que es lo que hemos estado haciendo, el ángulo phi va a ser igual a 180 grados menos el ángulo que calculemos, porque el ángulo que calculamos va a ser este va a ser teta, en este caso este va a ser teta, que va a ser igual a phi,
Cuando esté en el tercer cuadrante, que es este, el ángulo phi va a ser igual a 180 más el ángulo teta que calculamos. Y en el cuarto cuadrante, que es este, si mi resultante está ahí, este es el ángulo que calculo. Y entonces mi ángulo phi va a ser igual a 360 menos teta. Y ahí está la diferencia cuando es en cada cuadrante. Así lo vamos a calcular, muchachos. Nos quedan unos segunditos, se va a acabar la sesión, muchachos, hasta aquí. Gracias por su atención, les publico esto para que lo tengan a la vista y los videos de la sesión para que los puedan consultar. Gracias, Tengan profesor. excelente día, cuídense mucho, muchachos. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe.